estamos observando una revisión de los crecimientos anuales del Producto Interno Bruto para 2019 y 2020, que en su versión más reciente quedan en un crecimiento del 3,2% de la economía colombiana en 2019, ya en versión definitiva, y en versión provisional una contracción mucho más fuerte de la que estimábamos preliminarmente en el año 2020, que corresponde en cifras provisionales al menos 7%. Con estos componentes estamos observando que en 2021 el crecimiento de la economía colombiana en términos reales fue del 10,6%, que detrás trae consigo una expansión del valor agregado del 10,3%. Ese crecimiento tiene un impulso muy importante por la dinámica del cuarto trimestre de 2021, donde la economía creció en su serie original al 10,8% y en su serie ajustada por efecto estacional y calendario al 10,7%, con un impulso intertrimestral del 4,3%. Con este resultado podemos establecer que el crecimiento bienal se ubica en un 2,8%, lo cual confirma que en 2021, en términos reales, el Producto Interno Bruto de la economía colombiana estuvo un 2,8% por encima de aquel que se generó antes de la pandemia, es decir, en el año 2019. Cuando nosotros queremos entrar a analizar la descomposición de ese crecimiento del 10,6%, pues tenemos que entrar a recordar que el valor agregado, que es el renglón que está inmediatamente por encima antes de los impuestos a los productos y sus respectivas subvenciones, está creciendo en el año 2021 al 10,3%. Ese crecimiento del valor agregado del 10,3% es bastante superior a la contracción del valor agregado que se observó en la economía colombiana en 2020, que fue del menos 7,1%. A la hora de explicar en puntos porcentuales de contribución ese crecimiento del 10,3%, es importante recordar que 3,9 puntos porcentuales están siendo aportados por la importante dinámica de la rama de actividad de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida. En segundo lugar, tenemos a las actividades manufactureras aportando 2 puntos porcentuales, cuando ya sumando estos dos aportes estamos explicando un poco más de la mitad del crecimiento del valor agregado. Finalmente, es importante resaltar que a la hora de sintetizar ese 10,3% de valor agregado en crecimiento anual frente a 2020, todas las ramas de actividad en su desagregación a 12 actividades están presentando crecimientos positivos. En este caso, el crecimiento más bajo está siendo observado por el rubro de explotación de minas y canteras, con un crecimiento anual del 0,4%, que muestra el efecto neto que existe entre la reactivación de las exportaciones de carbón y no necesariamente la misma dinámica para petróleo y gas natural. Desde 1976, cuando calculamos el primer crecimiento de la economía, no habíamos visto un crecimiento anual en sí mismo de esta magnitud del 10,6%. Este resultado del 10,6% se encuentra por encima de todas las expectativas de los analistas, en donde la información oficial a la cual hemos tenido acceso con los debidos soportes nos da que el intervalo de expectativas de los analistas a partir de modelos de proyección estaba entre el 7,7% y el 10,2%. El gasto en consumo final crece a una tasa anual del 14,1% en el año 2021, que entra a compensar con creces la contracción del menos 4,2% que dio el gasto en consumo final en el año 2020. Cuando queremos entrar a desagregar, vemos rápidamente que el gasto en consumo de los hogares crece a una tasa del 14,6%, mientras que el gasto del consumo final del gobierno general crece a una tasa del 12,1%. Y cuando entramos a desagregar la evolución del 14,1%, vemos una importante reactivación del gasto en bienes durables que crece a una tasa anual del 22%, en donde ahí tenemos adquisición de vivienda,
así como un crecimiento del 40,7% del gasto en bienes semidurables, donde seguramente ese importante impulso se encuentra también fundamentado en los efectos de los días sin IVA de octubre, noviembre y diciembre, que aplicaron en particular sobre equipos electrodomésticos, equipos de audio y video, equipos de telecomunicaciones y equipos informáticos como equipos de computación. En primer lugar, en el resultado que nosotros estamos presentando del crecimiento, en este caso en particular, de su serie ajustada por efecto estacional y calendario del cuarto trimestre de 2021, Colombia, en sus comparables de países de la OCDE que ya han presentado resultados, observa el mayor crecimiento en serie ajustada por efecto estacional anual del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2021, recordemos, con ese 10,8% en su serie original, que se lee como 10,7% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, con lo cual el resultado anual del 10,6% también va a reflejar un liderazgo muy importante dentro de los países de la OCDE en su agenda de reactivación en el año 2021. Es importante recordar que la publicación de indicadores de seguimiento de la economía de los 11 primeros meses que oficializamos el pasado 18 de enero recibió una revisión bastante marcada hacia el alza. ¿Cuál es la causa fundamental de este resultado? Recordemos que el día de hoy implementamos una actualización metodológica mayor en la medida en que el DANE no había tenido la capacidad de actualizar su modelo de inferencia de área causada en edificaciones residenciales y no residenciales a partir de componentes no observados que se pueden inferir a través de las estadísticas de licencias de construcción. Los resultados definitivos de este modelo, que fueron implementados en la síntesis de cuentas nacionales y en nuestro marco central de cuentas, llevaron a que pudiéramos alinear la dinámica de valor agregado de las edificaciones residenciales y no residenciales con las dinámicas contextuales que hemos observado en el año 2021. Por eso, no más, a título de ilustración, mientras el pasado 18 de enero le dijimos al país que en noviembre la economía o el indicador de seguimiento de la economía había presentado un crecimiento del 9,6%, estamos oficializando un crecimiento del 10,3%. Con ese resultado, podemos anunciar que en el mes de diciembre el crecimiento anual del indicador de seguimiento a la economía colombiana fue del 11,8%, lo cual refleja también una variación intermensual del 2,2% y que adicionalmente permite establecer a través del índice de reactivación de la economía mensual, que toma como referente prepandémico el mes de febrero de 2021, que el valor agregado de diciembre del 2021 fue un 7,01% superior a aquel que se generó en la economía colombiana en febrero de 2020. Mientras tanto, cuando nosotros queremos entrar a analizar lo que sucede con la reactivación del personal ocupado entre diciembre del 2021 y febrero del 2020, el índice de reactivación del empleo se encuentra por debajo de 100, a un nivel de 94,79, lo cual muestra cómo la brecha de empleo producto de este crecimiento tan importante que vimos en la economía en el mes de diciembre se amplió, lo cual implica un desafío muy importante por parte de los analistas y de las agencias de política pública. Debemos resaltar que 4,8 puntos porcentuales de esos más de 11 puntos fueron aportados por las actividades de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, en donde en segundo lugar tenemos al sector público, educación y salud, que están aportando 2 puntos porcentuales, es decir, que entre comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida con 4,8 puntos y 2 del sector público, salud y educación, ya estamos explicando más de la mitad del crecimiento que nosotros presentamos en el indicador de seguimiento de la economía, que fue del 11,8%.